millones de personas mayores que son elegibles no están cobrando sus beneficios de la manera adecuada, pues un informe reciente demostró que el mayor porcentaje de personas mayores jubiladas no están aprovechando los programas correspondientes para poder obtener el mayor beneficio al final del mes. Y hoy nosotros te vamos a guiar para poder llegar a fin de mes con el mayor beneficio. Con el aumento constante del costo de vida y con la inflación alcanzando nuevas marcas cada mes, las personas confían cada vez más en los programas de ayuda financiera por parte del gobierno, para así poder llegar a fin de mes. Especialmente aquellas personas que están viviendo con una discapacidad, pues la seguridad de ingresos suplementario, el SSI, y el seguro de discapacidad del Seguro Social, el SSDI, son programas diseñados para ayudarlos de varias maneras. Para muchas personas, se supone que estos programas no se pueden complementar, pero adivinen, no solo sí se complementan, sino que el SNAP EBT también es otro programa que podría ir de la mano. Estamos hablando de 3 beneficios en uno solo. Según la Administración del Seguro Social, los beneficiarios pueden calificar para estos 3 programas simultáneamente, si claro, cumplen ciertos criterios. Para empezar haremos la comparación entre el SSI y el SSDI para ver cómo pueden reclamarse estos 2 beneficios juntos. Bueno, para calificar ante la seguridad de ingresos suplementario, el SSI, un individuo no puede tener más de $2,000 en activos y las parejas tienen un límite de hasta $3,000 entre los dos. Como bien sabemos, para el 2023 existe una nueva ley que podría estar saliendo y ayudando para que la gente ya no tenga que preocuparse por cuántos activos tiene para poder reclamar ante estos beneficios. Bueno, el límite de ingresos para los beneficiarios del SSI varía bastante, pero normalmente se reduce a cuál es el beneficio máximo cada mes, con varios ingresos o pagos que no cuentan para los ingresos de los beneficiarios. Ahora, para el seguro de invalidez del Seguro Social, el SSDI, el límite de ingresos es de $1,350. Pero existen excepciones que puede llegar hasta los $2,260 cuando el beneficiario de la ayuda es invidente. La Administración del Seguro Social permite que los solicitantes del SSDI tengan también un periodo de prueba de 9 meses para tratar de trabajar sin perder su consideración de discapacidad y por lo tanto lograr mantener sus beneficios independientemente de sus ingresos mensuales. En el caso de que usted opte por tener estos 2 programas complementados, ¿cuánto podría reclamar en beneficios solo entre el SSI y el SSDI? Si bien el SSDI es un poco más difícil de calcular, pues con el SSI vemos que el máximo de un beneficiario es que podría recibir $841 por mes, lo cual estaría equivaliendo a un poco más de unos $10,000 en todo un año. Dado que el SSDI no tiene un límite de ingresos, la cantidad recibida por un beneficiario dependería netamente de la edad en la cual se incapacitó. Consta con su historial laboral y su periodo de elegibilidad. El Seguro Social permite que un pago mensual provenga tanto de los programas SSI y el SSDI, y estos dos van a tener un límite combinado, el cual podría llegar hasta los $1,600, teniendo ciertos casos en consideración, si es que el beneficiario califica para ambos y si en cuestiones de parejas, en conjunto de parejas, pueden tener un máximo límite. Es aquí donde entra también el tema de si puede cobrar el Seguro Social y al mismo tiempo ser elegible para cupones de alimentos. Bueno, el programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP EBT es considerado la iniciativa contra el hambre más grande del país. Anteriormente fue conocido como los cupones de alimentos o Food Stamps, que es un programa que apoya a casi 42 millones de beneficiarios que dependen netamente de SNAP a la hora de comprar comestibles y otros tipos de alimentos.
Ambos programas se dedican a ayudar a decenas de millones de personas a evitar la pobreza y la inseguridad alimentaria. Pero aquí viene la duda, ¿se excluyen mutuamente? Los beneficiarios del Seguro Social también pueden recibir beneficios de cupones para alimentos. Bueno, a pesar de mucha desinformación y de un número grande, desafortunado, de personas elegibles que no lo hacen, la respuesta es sí. Los cupones de alimentos pueden ir a personas mayores y otras personas en el Seguro Social. Los estadounidenses mayores no solo pueden recibir beneficios de SNAP mientras cobran el Seguro Social, sino que también existen reglas especiales para personas de 60 años más que facilitan la calificación para cupones de alimentos. Por ejemplo, un hogar estándar puede tener hasta $2.500 en recursos contables, así como efectivo o dinero en el banco, y aún así puede calificar para el SNAP. Sin embargo, si un hogar incluye una persona discapacitada o una persona mayor, el límite de recursos contables aumenta a $3.750. Es allí donde les estaba comentando que si usted cobra tanto el SSI y el SSDI, y al usted cobrar el SSDI es una persona con discapacidad, sus activos pueden aumentar y usted aún así puede calificar para estos tres programas juntos. Pues el SNAP trata al Seguro Social como cualquier otro ingreso. Pues la USDA usa límites de ingresos basados en el tamaño del hogar para así poder determinar la elegibilidad de SNAP. La mayoría de los solicitantes deben cumplir con ciertos límites de ingresos brutos, que son contados como los ingresos totales del hogar antes de las deducciones, y de los ingresos netos, que son los ingresos brutos menos las deducciones. El límite de ingreso mensual es de 130% sobre el porcentaje de pobreza, entre $1.396 para un hogar de 1 y $4.839 para un hogar de 8, más $492 por cada miembro adicional. El límite de ingreso neto mensual es el 100% sobre la pobreza, entre $1.074 para un hogar de una persona y $3.722 para un hogar de 8 personas. Hablamos de más de $379 por cada miembro adicional. Al determinar la elegibilidad para el SNAP, se cuentan los ingresos de todas las fuentes, incluido ingresos obtenidos antes de los impuestos sobre la nómina y los ingresos no derivados del trabajo, así como la manutención de los hijos, asistencia en efectivo y seguro social. Por lo tanto, puede cobrar los beneficios del Seguro Social y del SNAP EBT simultáneamente, siempre que el pago del primero no lo supere con límites de ingresos del segundo. Ahora, ¿qué pasa con el SSI? Bueno, la seguridad de ingreso suplementario, prácticamente conocido, es una rama del Seguro Social que atiende a personas más vulnerables. En este caso, recibir SSI tampoco lo descalifica, pero sus beneficios cuentan como ingresos cuando solicitas SNAP. Sí, puedes cobrar cupones para alimentos siempre que sus distribuciones del SSI no excedan los límites de ingresos del SNAP. El sitio del Seguro Social establece explícitamente: si usted recibe SSI, puede ser elegible para recibir asistencia de SNAP para comprar alimentos, y que la Seguridad Social proporciona solicitudes de SNAP en las oficinas locales e incluso puede hasta ayudar a los hogares elegibles a completarlas. Pues millones de personas mayores elegibles no están cobrando estos beneficios. Según el informe del 2021 sobre parte del Consejo Nacional ante el Envejecimiento, 3 de cada 5 adultos mayores que califican para SNAP, alrededor de 5 millones de personas están perdiendo los beneficios que le corresponden. No está claro si es que existe algún porcentaje de esos 5 millones de personas que nunca solicitan SNAP porque asumen que no son elegibles mientras cobran el Seguro Social, pero las estadísticas son sorprendentes. Menos de la mitad de las personas mayores de 60 años no están cobrando los beneficios de SNAP,
a pesar de que son elegibles o están cobrando menos de lo que podrían estar recibiendo. El mito de la doble elegibilidad no es la única información errónea que impide que las personas presenten esta solicitud, pues finalmente solo es un pequeño porcentaje de personas mayores que sí utiliza la deducción de gastos médicos, lo cual permite que los adultos mayores que gastan más de $35 por mes en gastos médicos de bolsillo deduzcan esos costos de ingresos brutos cuando solicitan su SNAP EBT. Entonces, así es, puede cobrar el seguro social, el SSI, SSDI y el SNAP al mismo tiempo, y si es elegible, definitivamente debería hacerlo.